Sí, ya tenemos en línea al doctor y también a José Rijo. Vamos a pasar, señores, entonces a la próxima sesión de Estamos Contigo, donde traemos el tema del uso de las drogas para una violación durante una cita. Y para ello está con nosotros el presidente de la Fundación Clapea, José Rijo, y también que hemos invitado al doctor clínico Jorge Pérez para analizar esta situación. Muy buenas noches, caballeros. Vamos a dar la bienvenida. Adelante, José Rijo. ¿Cómo se encuentra? Sí, muy buenas noches, amiga, buenas noches a todos, doctor. Buenas noches, doctor, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, estamos muy bien. Un saludo a toda nuestra audiencia que como todos los martes están con nosotros aquí en Estamos Contigo. Estamos contigo porque estamos para servir a nuestra comunidad y como una luchadora como Samira Espinosa con su emisora aquí entre nos. Todos los martes estamos contigo. Le doy muchas gracias, Samira, por dejarnos expresar aquí y decirle a todas las personas que nos escuchan, a nuestra comunidad latinoamericana y en Estados Unidos, de que aquí entre nos estamos contigo. Gracias, José Rijo. Realmente es un placer tenerlos a ustedes siempre aquí, porque sin ustedes pues no seríamos un equipo. Lo importante es trabajar en equipo. Pero ¿dónde me llevó Samira a mí el sábado? ¿Cómo? Adiós, Perdón, si ¿cómo? José Rijo supiera dónde me llevó Samira a mí el sábado, le diera un buen consejo, porque me puso a andar aquí en todo Manhattan. Así es. Pero nada, vamos a darle la bienvenida ahora al doctor. Buenas noches, doctor. Adelante, ¿cómo se encuentra? Doctor, un abrazo. Buenas noches, Samira. Buenas noches, Rafael, doctor Cerrijo. Y muy buenas noches a toda esa gente que nos brinda la oportunidad de poder llegar a sus hogares y poder dar un pequeño criterio que esperamos que les sirva como una orientación, una reflexión, para que en realidad podamos tomar decisiones adecuadas y prevenir este tipo de eventos que en realidad en esta sociedad globalizada cada vez son más frecuentes. Así es. Si se acaba de conectar, estás en el programa Aquí Entre Nos con Samira Espinosa, en la sesión Estamos Contigo, hoy con el tema el uso de las drogas para una violación durante una cita. Si quieres hacer algún aporte, llamarnos o escribirnos, quizás con alguna pregunta también, puede hacerlo al 718-450-8429 y 917-651-5012. Bien, el tema, señores, es bastante amplio, bastante controversial y hay mucho por donde cortar. Así que, Rijo, te cedo la palabra para iniciar con este tremendo tema. Adelante. Muchísimas gracias, Samira, muchísimas gracias a todo el panel. Especialmente le doy las gracias al doctor Jorge, porque es la persona clave que tiene la última palabra. Nosotros los terapeutas nos dedicamos a darle el camino, le enseñamos por dónde tienen que ir. Y esos doctores, esos profesionales de la salud mental son los que saben cómo se controlan estas situaciones. Este tema, Samira, es muy importante, en la cual como todos sabemos que la droga afecta nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, es decir, controlan nuestro cuerpo, nuestra alma, podemos decir. Nosotros, los que nos dedicamos a esto, vemos a todos los días cómo las personas pierden los valores, pierden todo por culpa de una adicción. Y este es un punto en el cual, es decir, un tema con mucha tela que cortar,
Y gracias que tenemos ahí a nuestro hermano y amigo, el doctor Jorge, un psicólogo abierto, el cual tiene conocimiento sobre las adicciones y sobre muchos temas más. Samira, esto es un tema delicado, pero que todos sabemos cómo se usan los estupefacientes, las drogas, el alcohol, es decir, todo lo que controla tu manera de pensar, una droga. Hay droga lícita y drogas ilícitas. El alcohol es una droga lícita y podemos ver en el punto de hoy, el tema de hoy, cómo adultos abusan de niñas, de mujeres, de hombres, de lo que sea, cómo una persona abusa de otra usando el alcohol. Primeramente el alcohol, porque es lícito, pero también usan otros tipos de drogas. Hay unos temas que el doctor Jorge, pues no sé si sepa que es de una droga que se usa mucho en la República Dominicana y en otros países latinoamericanos, no sé, allá en Ecuador, la burrundanga. Correcto. Sí, porque tenemos, señores, estamos en tiempos en la cual se la inventa. Yo recuerdo en mi juventud, en los años 70 y pico, donde usaban el té de campana, una flor de una hoja, la flor de la hoja de campana, unas enredaderas que muchas personas la ponían para hacer ornamentales, pero luego al hacer un pequeño té de eso, te alocaba, te cambiaba tu forma y se usaba en los colmadones, en los barrios, para seducir a las jóvenes o a las mujeres o a los niños, es decir, no puedo decirle un sexo, para dominar a otra persona, podemos decir, porque sabemos que ya estamos legalmente abiertos a la sexualidad y al género. De todos modos, señores, esas drogas ilícitas, el alcohol principalmente, muchos adultos lo usan para abusar de jóvenes. Los lugares públicos presentan identificaciones que no son, le dan tragos, les enseñan, pero a sabienda de lo que van a hacer, a cometer sus fechorías. De igualmente se usan drogas ilícitas, como la cocaína, la marihuana. Esos jóvenes que quieren tratar cosas nuevas, ellos aprovechan de esas oportunidades, enseñan la carretera, lo montan en carritos bonitos, aunque sean rentados, para usarlo como una herramienta para usar sexualmente, que es el tema de hoy, de la persona, de la víctima, podemos decir. Muchísimas gracias por exponer yo le quise poner este pequeño, le escribí lo que tratamos de conversar esta noche. Agradecería que el doctor me explique un poco de lo que es la burrundanga, porque señores... Sí, pero antes de que el doctor nos explique, perdóname, Rijo, y perdona el doctor, sobre lo que es la burrundanga, que yo no recuerdo que haber escuchado la burrundanga en nuestro país, pero la droga realmente para ser usada durante esos fines, que sea para una violación, cualquiera que sea el tipo de droga utilizada, que va a facilitar esa violación o el abuso, también suele utilizarse, ya diría yo, como el alcohol, otro tipo de droga, como una bebida para tener, por ejemplo, esa droga, y el individuo o la que va a ser la víctima no lo sabe, ya que esa droga puede confundirla, ya sea como que es el alcohol que está tomando y la está mareando y no se da cuenta qué es realmente lo que está buscando la persona abusiva.
diríamos, porque lo que está ocurriendo la va a volver indefensa ante un contacto sexual indeseado o incapaz de recordar lo que haya sucedido entre ellos. Correcto. Samira, hay algo que yo voy a dejar que el doctor lo explique. El doctor es un experto en esto, pero sí, pero yo lo que quiero que hablemos, por ejemplo, es ese... Eso es lo que tú quieres saber. Mira, sí, decirle a los oyentes realmente la droga en sí, el resultado, lo que hace en el individuo, tal como yo más o menos estoy explicando, que es que la persona, por ejemplo, yo salgo contigo, tú me echas un sobrecito de un polvito que yo no sé lo que es, no me di cuenta que lo echaste en mi vaso, yo me lo tomé, eso me marea, yo me confundo pensando que es la bebida la que me tiene así media mareada, pero llega el momento en que yo no sé qué está pasando conmigo, ni qué pasó después. Es decir, esa droga que me echaron como cualquier otra, tiene esa característica. ¿Y por qué el individuo tiene que cuidarse de lo que va a tomar? Correcto. Ustedes como especialistas en las drogas y el alcohol pueden hacerle un esquema más amplio a los oyentes para que entiendan por qué la droga causa ese efecto. Eso es lo que yo quisiera enfocar en este programa, para entonces pasar al doctor, para que el doctor analice y nos diga ese comportamiento que usted acaba de decir, por qué ya clínicamente y por qué aquella persona, entonces lo que va a generar en la persona más adelante ese cargo de conciencia, quizás ese trauma que pueda aparecer en la víctima después de, porque el individuo seguro ni aparece después, no se sabe, porque se puede dar el caso de que sea una persona que conoció en las redes sociales, la invitó a salir y más nunca se supo de esa persona después que pasó todo lo que pasó. Y que ni ella sepa lo que pasó. Correcto. Eso sucede muy a menudo en las discotecas, en lugares públicos. ¿Qué sucede, Samira? La persona que consume una sustancia que afecte su forma de pensar es una persona que está endrogada, una persona que está embriagada, una persona que no está actuando en sus cabales. Eso sucede por el motivo, el doctor puede explicar esto luego, de las endorfinas, que son los que nos ponen alegres. Pero al usar otro tipo de droga, ahí viene la adrenalina que se te sube y otro tipo de hormonas que el doctor puede explicar médicamente mejor que yo. Eso al subirte, al embriagarte, al endrogarte, tú haces cosas que no, que si tú estuvieras en tus 5 sentidos no lo haría, pero lo hace porque no está pensando normalmente, está actuando bajo los efectos. Por eso es que cogen las personas presas, porque manejan bajo los efectos. Y cuando tú estás bajo los efectos, tú no haces lo que tienes que hacer. Tú haces cosas que no son debidamente. Entonces, eso que tú estás diciendo, que otras que lo abusan, sí, hay personas que llevan polvitos de muchos tipos de drogas. Es decir, yo le puedo dar una explicación de, por ejemplo, en las discotecas, para llevarse las jovencitas, usan lo que son estupefacientes, los down, que vienen siendo los Valium, de Azotán, y los muelen, y eso se le echa a los traguitos. Esos son antidepresivos, tranquilizantes, farmacéuticos. Eso se le echa una bebida y a la persona tomarla la adormece, la pone bobita o bobito, que usted lo puede
llevar de si está borracho, pero no está borracho. Fue hasta con una soda, para no mencionar el nombre, con una gaseosa que usted le eche un poquito de un medicamento antidepresivo, ya con eso es suficiente para poner a esa persona fuera de juego. Ahora, hay otros tipos de droga. Por ejemplo, los muchachos que les gusta ir a discoteca y a bailarle a las muchachitas, hay abusivos que compran bebidas fuertes, como no se sabe, o bueno, alcohol fuerte, y lo mezclan y toman esta margarita con cositas dulces hasta lograr su objetivo de embriagar a la persona. Eso lo hacen con droga lícita, pero también le echan sus cositas, señores, y venden muchas cosas para excitar a la mente, para excitar al cuerpo, y los abusivos le gustan usar este tipo de sustancias. A mí me gustaría saber un poco esto que yo le dije de la burrundanga. Dale con la burrundanga. La burrundanga es un nombre callejero de una droga que se está usando en un 50% en los atracos en casi toda Latinoamérica. Es un polvito, no sé cómo lo sacan, quizá el doctor Jorge tenga una mejor explicación. Ese polvito no sé, te lo soplan o tú lo hueles, te pasan en la mano y tú haces lo que la persona te diga, Samir. Ok, pero eso que le echan, por ejemplo, a las bebidas, la persona no se da cuenta realmente, no se pone la bebida turbia, realmente la bebida se queda transparente, que tú no te das cuenta ni siquiera de lo que tú estás sintiendo. Correcto, no se dan cuenta. Yo no quisiera mencionar fármacos, pero te voy a dar unas pequeñas ideas. Lo que son los tipos de diazepam, que hay muchos tipos, tipos de derivados del diazepam, solpidem, qué sé yo qué, muchos químicos farmacéuticos, pastillas que venden recetadas, algunas de ellas no tienen color, no tienen sabor y saben cuál de ellas usar. Hay una más fuerte y hay una más suave. Ellos saben que si a alguien que pese menos de 100 libras le ponen una de 25 miligramos, lo va a matar. Ellos saben, esto es algo planeado, es un crimen lo que se está cometiendo. Adelante, si alguien, por favor. Sí, la pregunta mía es, por ejemplo, antes de dar la palabra al doctor, esa droga que ya te echaron en el vaso o ya sea un polvito o cualquier otra fórmula, como dicen ustedes, porque hay bebidas también muy fuertes que utilizan para lograr el efecto, la persona no puede darse cuenta de lo que está ocurriendo, ni siquiera el hecho de una violación sexual. Entonces, cuando pasa el efecto, porque unas duran más que otras, el efecto. Ahora bien, cuando ese efecto pasa, no puede tener ningún recuerdo de lo que sucedió aquella noche, qué pasó anoche, no se acuerda de nada, la mente realmente queda en blanco. No, así no es, no. Mire, hay unos tipos de sustancias, como ya te mencioné antes, por ejemplo, si se usa un tipo de solpidem, activan, son pastillas calmantes, antidepresivos. Sí te van a tocar, sí te van a anestesiar, te van a llevar de brazo como que tú estás borracho y te meten en el hotel. ¿Qué pasa? Tú me quieres decir a mí que no se acuerde la persona. En la mayoría de casos la persona sí se acuerda.
Sí, porque tengo que acordarme siquiera de que me sentía mareada. Te puedes sentir mareada, puedes tener dificultades para hablar, puedo tener dificultades para moverme, para controlar los músculos. De algo me tengo que acordar. No, correcto, tú estás en lo correcto, porque hay unos tipos de sustancias que sí se usan, yombinas, no quiero estar mencionando nombres. Porque no hay que decir los nombres, porque no vamos a incitar tampoco aquí a nadie a que vaya a utilizar una droga tampoco. La persona, bueno, no importa, pero que esos son nombres personales farmacéuticos, lo cual yo creo que yo no debería estar hablando de ello en público, pero sí hay sustancia de que tú puedes usarla así y la persona al otro día tiene dificultades borrosas para recordar, pero la realidad de la vida es esta. Bien. Sí se acuerda de algo, pero la vergüenza. Ok, vamos a dejarte a ti hasta ahí. Las drogas y el alcohol pueden provocar problemas para pensar, tomar decisiones y recordar lo ocurrido. Vamos a pasar ahora al doctor Jorge Pérez, quien pienso que puede darnos ahora mejor explicación sobre todo este tema. ¿Perdón? El cuerpo bloquea el recuerdo, el cuerpo lo bloquea para eliminar el dolor. Que sea el doctor que me ayude. Bien, gracias, doctor, ¿cómo se relacionan el alcohol y el abuso sexual? Adelante, doctor. Bueno, Samira, y al compañero, a Rafael y a todas las personas que nos escuchan. A mí, ante todo, me parece que siempre será importante uno partir de, digamos, de algunas definiciones. ¿Por qué razón, por ejemplo, una persona necesita recurrir a utilizar algún tipo de sustancia legal o ilegal para abusar de una persona? Y aquí, por ejemplo, es un poco polémico porque hay algún grupo de mujeres que son de orientación feminista que plantean muchas veces que diversas formas de violencia y muchas veces incluyendo el abuso sexual estarían vinculadas a relaciones de poder en las que supuestamente el hombre trataría, como quien dice, de someter y demostrar la superioridad de género a la que él representa. Pero si nosotros nos vamos a analizar clínicamente más profundamente, una persona, para que sea capaz de utilizar cualquier tipo de sustancia, sea esta legal o ilegal, para abusar sexualmente de una persona, es una persona que ya tiene una estructura de personalidad psicopática. Definitivamente es una persona que no está, digamos, dentro de lo que nosotros llamamos la normalidad. Entonces, en ese sentido, el psicópata muchas veces no tiene, podamos decir, habilidades para relacionarse socialmente con una persona, para seducir, para enamorar, etcétera. Y a lo mejor incluso parte de este proceso de abuso sexual tiene que ver con un disfrute de tipo patológico que incluso nos sugeriría que posiblemente bajo otras condiciones normales a lo mejor no se excita. Entonces, nos pone, ante todo, yo pienso que sí es importante analizar quién viola, quién es el que planifica este tipo de cosas. Entonces, definitivamente nosotros nos estamos encontrando con una persona que tiene una estructura de personalidad de psicópata. No cualquiera va a hacer ese tipo de cosas porque el psicópata tiene umbrales muy bajos de sentimiento, de culpa, de remordimiento. No le interesa absolutamente nada excepto disfrutar él. Y con el respeto que se merecen las personas que han sido alcohólicas y que están en proceso de recuperación, lamentablemente hay que reconocer que están muchas veces sus conductas íntimamente vinculadas a estructuras psicopáticas, como nosotros incluso hablábamos la semana pasada, cuando hablábamos sobre la violencia, los famosos psicópatas integrados. Entonces, lamentablemente, sí puede haber una vinculación de una estructura de psicopática. Entonces, en ese sentido, no cualquiera va a hacer uso de este tipo de sustancias para intentar tener sexo con una persona, porque lógicamente entran una serie de factores.
Ya profundizando un poco más, se dice que, por ejemplo, todas estas drogas ilícitas, ¿no es cierto?, o lícitas que se utilizan con la finalidad de abusar sexualmente de una mujer, lo que buscan es alterar los niveles de vigilancia, estado de conciencia y estado de la capacidad de juicio que tiene una persona. A este tipo de utilización de una serie de sustancias químicas que se utilizan con esta finalidad, se les ha dado el término de sumisión química. Estos términos fueron elaborados por un grupo de científicos liderados por Poyenroder y otros, justamente para hacer tomar conciencia de que estas personas que utilizan las sustancias químicas lo hacen para disminuir, vuelvo a repetir, la vigilancia, la conciencia y la capacidad de juicio. Ahora también es importante recordar que las personas que utilizan este tipo de sustancias no solamente lo hacen con la finalidad de violar, porque están íntimamente vinculadas con delitos como el robo, a veces inducir a firmar documentos legales y lógicamente el abuso sexual. Okay. Entonces, ya cuando las personas, por ejemplo, en el caso que comenta aquí el compañero, ¿no es cierto?, habla mucho, o sea, nos pide que hablemos un poco sobre la famosa burundanga, que en el Ecuador es extremadamente utilizada y no solamente es utilizada con la finalidad de llegar a abuso de tipo sexual, porque, por ejemplo, en el Ecuador incluso se han desarmado unas bandas que se les conoce como la banda de las dulces sueños, ¿no? Porque generalmente son mujeres incluso las que están íntimamente vinculadas a bandas de delincuentes que generalmente operan en prostíbulos, operan en discotecas, donde se encargan de seducir a sus víctimas y ellas utilizan esta burundanga que es incolora, o sea, no tiene olor, no tiene sabor. Entonces, por esa razón es mucho más fácil poner en un vaso de cualquier tipo de líquido. Ahora, por ejemplo, hace pocas semanas, no es mucho, serán unas 5 o 6 semanas atrás, en la ciudad de Cuenca, en un transporte público, una niña aproximadamente de entre 14 y 15 años se subió a una unidad para movilizarse y la chica había estado un poco sudada, un poco cansada y entre comillas comete la imprudencia de retirarse la mascarilla para poder respirar y se cuenta que estuvieron 2 jóvenes alrededor de ella que ni siquiera le dieron un caramelo, no le dieron absolutamente nada, no le dijeron tómate este vaso, sino que simplemente ellos le tenían el polvo en la mano y se ponen, ellos generalmente utilizan algún tipo de químico para que no les haga efecto, entonces solamente les rozan en la cara, les rozan en la piel, incluso le pueden poner cerca del hombro y con eso ya entran en ese estado que es típico como estar hipnotizadas donde pierden la voluntad. Entonces es bien delicado este problema del uso de la escapolamina, que vuelvo a repetir, especialmente se lo va a utilizar con la finalidad de robar, de violar. Ahora, dentro de las investigaciones que se han realizado, por lo menos en Ecuador, incluso nosotros sabemos que no solamente las víctimas pueden ser mujeres, porque también pueden ser hombres las víctimas que posteriormente son abusadas sexualmente. Entonces, en este caso, no nos libramos ni los hombres, ni nos libramos las mujeres. Entonces, al nosotros estar en este caso, en la calle, caminando, en una reunión, en una cita, como se decía hace un momento, que posiblemente va a tener mayores niveles de riesgo, especialmente para chicas menores de 20 años, ya que se dice que la población de riesgo está aproximadamente entre los 14
y los 20 años es la mayor población de riesgo, justamente porque es una etapa en que las niñas y las señoritas, llamémoslo así, están despertando a nuevas formas de relación con ellas mismas, con el entorno social y lógicamente conocer otras personas y dentro de ello la posibilidad de tener una relación de pareja. Entonces, el mayor enfoque creo que debería ir incluso orientado más a las adolescentes por los niveles de riesgo al que asumen, porque muy bien sabemos nosotros que detrás de las redes sociales puede estar cualquier persona y a veces, como hemos dicho, personas que tienen esta estructura de personalidad psicopática. La escapolamina es una sustancia química, o la burundanga como mencionado, ¿no? Es incluso una sustancia que se la utilizaba aquí, incluso en el Ecuador, para hacer, como decimos vulgarmente, incluso aguas de viejas, porque se le utilizaba para tratar náuseas, para tratar vómitos, y eso le curaba los síntomas. Pero lógicamente, si es que eso es puesto en una proporción mayor, va a producir una serie de efectos a nivel de la conciencia, de la voluntad, y lógicamente el riesgo de que la persona sea violada. Entonces, cuando se le pone este tipo de sustancia en una bebida, generalmente produce confusión, desorientación, va a producir agitación motora, incluso en algunos casos puede producir delirios, alucinación motora, y en muchos de los casos se ha logrado demostrar de que sí puede afectar a la memoria, que se conoce con el nombre de memoria anterógrada, y lo que justamente en este caso imposibilita en muchos casos de que la víctima del abuso sexual pueda recordar detalles, o sea, justamente porque le va a generar este síndrome de confusión. Entonces, hasta que la persona se recupere plenamente, ya ha pasado algún tiempo, y los abusadores, a no ser que sean personas que nosotros desconocemos exactamente quiénes son, para poderles poner una demanda, para poderles poner una denuncia. Pero en la mayoría de casos, vuelvo a repetir, puede suceder que, como les conocemos a través del internet o a través, vuelvo a repetir, de una discoteca, etcétera, las personas son desconocidas. Entonces, ahí es lo que nosotros vamos a ver, el problema que se va a generar después de que la persona ya ha sido abusada. Aparte, como bien decía, no solamente se habla de la burundanga, de la famosa escapolamina, porque vuelvo a repetir, aquí en el Ecuador existen bandas organizadas que se encargan de asaltar, incluso venden ahora por internet. En el caso de Ecuador, yo había leído un artículo en uno de los periódicos que se llama El Telégrafo, en una entrevista del 22 de mayo, de que uno de los especialistas que conoce a fondo el tema, se dice que incluso se puede mandar a traer del internet, vía internet, desde Medellín, Colombia, o sea, pagándole a la persona un valor por este tipo de sustancia, y usted hace uso del químico en función de lo que usted en ese momento pretende. Entonces, en este caso, si es que usted lo que pretende es el abuso sexual, lógicamente lo va a llevar en ese sentido. La persona, al haber perdido su voluntad, incluso se dice que, por ejemplo, es como que estuviera como hipnotizada, tal vez ese es el término, ¿no? Que sí está como hipnotizada, y por eso es por eso que obedece todas las órdenes que le está dando la persona.
y se dice que en algunos casos incluso las personas que, especialmente chicas que podrían ser abusadas, que pueden ser un poco tímidas, un poco retraídas, bajo los efectos de estas sustancias, lógicamente hasta se desinhiben y pueden adoptar conductas que no lo harían, digamos, en un estado de sobriedad, en un estado de conciencia. Entonces, los efectos son bien fuertes, y se dice que especialmente esta droga dura poco tiempo en el organismo, por lo que a veces incluso es un poco difícil rastrearla, porque en algunos casos, por ejemplo, la víctima puede reaccionar horas más tarde hasta que se recupere completamente, hasta que, en el caso de que, como decía, a veces tienen vergüenza de ir a denunciar, pero cuando quieren denunciar, a veces la sustancia ha desaparecido del cuerpo y puede confundirse incluso con una intoxicación de tipo alcohólica, ¿no? Entonces, eso es lo terrible. Aparte, como bien decía, hay otro tipo hay una serie de medicamentos que pertenecen a la familia de las benzodiazepinas que se utilizan directamente para poner en bebidas, para ponerles a las personas que ellos han elegido como víctimas. Entonces, en realidad, ahora, por ejemplo, lo terrible lo positivo y lo terrible de la tecnología es que usted puede acceder a esa información de cómo obtener este tipo de drogas a través del internet, personas que las promocionan, las recetas que les recomiendan para que usted incluso pueda preparar. Entonces, lamentablemente ahora ya no se puede en cierta forma controlar eso, porque al haber esa libertad de conocimiento, cualquier persona puede acceder a este tipo de sustancias para cometer este tipo de abusos. Yo, por ejemplo, verán, tengo toda una familia que son mis pacientes, y yo tengo el antecedente de un muchacho que en este momento tiene él aproximadamente 24 años de edad. Él llegó a mi consulta porque le había lanzado un candado al papá, le había lanzado un candado en una pelea que ellos habían tenido. Y cuando yo le empecé a hacer la evaluación, los test psicológicos de este muchacho, por ejemplo, tenía rasgos relacionados con narcisismo. Una persona que los narcisistas son ególatras, que solamente piensan en el bienestar de ellos y, como hemos dicho, utilizan y manipulan a las personas en su beneficio. Una de las cosas que, por ejemplo, ya me fueron dando las pistas de que tenía rasgos de una estructura de personalidad, porque se llama antisocial en los manuales de clasificación internacional, el que nosotros llamamos psicópata, es cuando él había empezado a hacer una serie de rifas, entre comillas, fantasmas, es decir, se inventaba rifas con la finalidad de estafar a la gente, y el papá incluso se había enterado de eso, y él le obligó en cierta forma al hijo a que devuelva todo el dinero que había recaudado de esos boletos, de esa rifa que iba orientada a estafar. En una de las sesiones, como han venido varias veces, el papá estaba escandalizado porque este mismo muchacho estaba estudiando en otra ciudad, y le había dicho al papá que cómo puede conseguir unos medicamentos, que no voy a dar los medicamentos por algunas razones, pero que están relacionados con las benzodiazepinas, porque decía que supuestamente unos compañeros de la universidad le querían comprar a él. Entonces, como ustedes pueden ver, hay antecedentes en este muchacho de esta estructura de personalidad antisocial, que es el término que se utiliza en los manuales de clasificación, pero que hablando así un poquito más castizamente decimos vulgarmente psicópata. No cualquier persona va a utilizar este tipo de sustancias para dañar psicológica, emocionalmente a una persona, pues, porque ¿qué puede experimentar, qué sensación, qué placer puede experimentar una chica que esté en estas condiciones? Incluso en algunos casos se exceden, ¿no? Entonces, por eso yo vuelvo a repetir,
la escapolamina, las benzodiazepinas, que prácticamente alteran absolutamente todas las facultades intelectuales, cognitivas, emocionales. ¿Qué placer puede encontrar a no ser que tenga algo que está alterado en él? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hay que ir un poquito más allá, ¿no? Es importante saber que existen este tipo de sustancias psicotrópicas que alteran, que permiten el abuso sexual, pero también es importante saber que no cualquier persona sería capaz de hacer eso, porque una persona que tenga ética, que tenga moral, sus valores y sus principios no lo va a hacer. Y vuelvo a repetir, el antisocial se caracteriza, al igual que el narcisista, por su bajo umbral de remordimiento, de sentimiento de culpa, y más bien ellos al realizar ese tipo de conductas, incluso es como que se sienten como que son muy hábiles, son muy vivos, muy inteligentes, ¿no? Pero ellos no están pensando en el daño psicológico, en el daño social, en el daño moral que están realizando en la víctima. Y vuelvo a repetir, esto lamentablemente no se da únicamente en el caso de abuso hacia mujeres, sino que también puede darse en el caso de abuso sexual contra hombres, ya sean homosexuales o incluso heterosexuales. Así es, doctor. Y perdonando que le interrumpa, ya que usted tocó el tema de que no se imaginan el daño que puede ocurrir que le habrán hecho a las víctimas. Ahora bien, yéndonos a la segunda parte del tema, los posibles traumas que podrían ocurrir en esas personas que han sido abusadas bajo los efectos de drogarla en algunas circunstancias. ¿Qué puede pasar? Verá, por ejemplo, en el caso de las niñas, de las adolescentes o incluso de personas adultas que, por ejemplo, asumieron citas por medio del internet y que incluso a veces personas adultas les dicen, ten cuidado, tú no sabes con quién te estás relacionando, y en cierta forma les aconsejan, ¿no?, para que no lo hagan, pero a veces más es esa motivación, esa curiosidad, ese deseo de conocer, ese deseo incluso de tener un enamoramiento, etcétera, ¿no? Entonces, cuando han habido este tipo de prevenciones, llamemos así, en la víctima va a aparecer ante todo un profundo sentimiento de culpa, un sentimiento de autorreproche por no haber escuchado, llamemos así, las orientaciones, los consejos, y en cierta forma, incluso en algunos casos, es como que dicen ser merecedoras de lo que les está sucediendo. Entonces, eso, por ejemplo, para mí es uno de los aspectos más graves, ¿no? Entonces, de ahí la importancia justamente de uno trabajar. Nosotros en el campo de la psicología, por ejemplo, hablamos de lo que se llama el reflejo de sentimientos, para que la víctima, en este caso, que nos está narrando, o sea, vaya liberándose y no culpabilizar. Ahora, siempre es importante que nosotros consideremos lo que les voy a decir, que es bastante delicado, ¿no? Y es súper delicado cuando una persona ha sido abusada sexualmente, ya sea bajo la influencia de sustancias de drogas lícitas, ilícitas, o incluso cuando han sido violadas, digamos, estando en el uso de su razonamiento. Se va a presentar esta especie como de temor a decir lo que ha sucedido. Ahora, ante todo, esto me parece que es importante. Cuando nosotros tenemos una víctima, a no ser que, digamos que es el momento mismo que ha sucedido este caso, ¿no?, uno podría ayudarle a la persona a que se libere, a que llegue a un nivel de catarsis. Pero, por ejemplo, si es que presentan una denuncia, por ejemplo, le contó a la mamá, le presionan a que cuente a otra persona, etcétera. Se dice que, por ejemplo, si es que estas personas que ya están con ese nivel de sentimiento de culpa, asumen rasgos de depresión, de ansiedad, en algunos casos hay estrés postraumático, etcétera.
cuando uno es como que sin considerar desde el punto de vista técnico, psicológico, es como que le promueve, trata de inducirle a que hable, es el equivalente a una nueva violación. O sea, es como en el momento en que uno le presiona a la víctima para que vuelva a narrar una y otra vez, estamos revictimizando y es como que estamos volviendo a abusar sexualmente de la víctima. Por eso, siempre será importante que si es que han decidido poner una denuncia, una demanda, no presionar en ese momento a la chica hasta que hable con el profesional o con las personas que van a recetar la denuncia y que escuchan su narrativa, llamemos de esta manera, de cómo sucedieron las cosas. Entonces, y lo vuelvo a repetir, lo fundamental aquí es no decirle, ves, yo sí te dije, no salgas, vos nunca haces caso. O sea, en ese momento nosotros estamos contribuyendo a que en vez de ser un apoyo emocional, un apoyo psicológico, le estamos culpabilizando. Así Posteriormente pueden aparecer cuadros de depresión, como yo les decía, ¿no? Entonces la persona va a caer en ese estado de baja autoestima, en ese encerrarse en sí mismo. Entonces, y acuérdense siempre que una de las características fundamentales de la misma depresión no es solamente que vamos a ver a la persona llorosa con estado de ánimo bajo, van a haber alteraciones del sueño, alteraciones en la alimentación, y justamente en la depresión, mientras más va pasando el tiempo, el sentimiento de culpa es uno de los ejes fundamentales que aparece en la depresión, el sentimiento de culpa. Por eso acuérdense siempre ustedes que el sentimiento de culpa tiene que ser tratado de una forma muy sutil, muy delicada, para que la persona vaya poco a poco liberándose de ese sentimiento de autorrechazo, de autodesprecio. Pueden aparecer en la víctima, en el caso de que se presente la depresión, el aumento de peso o disminución de peso, porque van cayendo en trastornos de la conducta alimentaria. Como consecuencia de la depresión en la que pueden aparecer ideas de muerte, ya sean planificadas o no. Y en el caso también de la ansiedad, pueden aparecer como irritables, pueden aparecer con una baja autoestima, porque la ansiedad también atenta a la autoestima. Y uno de los efectos que podrían sucederse en el futuro y que a veces es más grave todavía es el estrés postraumático, que generalmente se caracteriza porque la persona, por ejemplo, es como que empieza a tener así como ideas de flash, por ejemplo, recuerdos de angustia recurrentes, recuerdos involuntarios, recuerdos intrusivos, como se dice. O sea, no puede ya realizar actividades en una forma normal, ya no puede realizar actividades en su vida cotidiana como lo hacía antes. Entonces estos recuerdos son como cuando por eso se llaman recuerdos de flash, es como cuando usted toma una foto en la oscuridad y sale esa luz que dura instantes, dura segundos, pero esos recuerdos justamente duran instantes, duran segundos, pero ya le empiezan a causar ese daño psicológico, ese daño emocional. Como se altera los ritmos del sueño, pueden tener sueños angustiosos recurrentes, en que el contenido del sueño está relacionado con el trauma que tuvo. En este mismo estrés postraumático pueden aparecer lo que se conoce con el nombre de reacciones de disociación, en las que la persona siente como que se repitiera el suceso traumático. Entonces estas reacciones pueden producirse de forma continua y puede llegar a niveles como de desrealización, o sea, como separarse de sí misma, que está relacionado con trastornos de ansiedad. Y en los casos más fuertes nos podría llevar a estados de suicidio. Entonces eso, por ejemplo, desde el punto de vista, llamemos psicológico. Ahora, por ejemplo, cuando una persona, imagínense ustedes, ha sido abusada sexualmente, lamentablemente lo primero que tenemos que, aparte del tratamiento psicológico que debe ser, pero algo definitivo y que debe haber un seguimiento, inmediatamente exámenes para ver si no fue contagiada de SIDA
virus papiloma humano, herpes o algún tipo de enfermedad infectocontagiosa. Entonces, los efectos de el abuso sexual, sea con drogas lícitas o ilícitas, conlleva un daño psicológico, emocional, un trauma que posiblemente va a ser bastante difícil de superar. Y nosotros justamente sabemos muchas veces que incluso el daño físico que puede haber como acompañamiento colateral con el tiempo desaparece, pero el trauma psicológico, el trauma emocional queda dentro de la persona y a futuro también va a tener serias dificultades posiblemente para volver a confiar, porque ese miedo es como que se generaliza pensando que posiblemente todos los hombres u otros hombres le podrían hacer exactamente lo mismo. Sí, le van a hacer lo mismo. Sí, así es, doctor. No sé si el Rijo quiere abundar algo o preguntar algo, pero yo quiero también preguntarle algo. En el caso de otro posible trauma, vamos a suponer, si hay consecuencias. Vamos a ver, en el caso de que una muchacha haya quedado entonces embarazada producto de esa violación, porque se dan muchos esos casos, e inclusive tienen la criatura y llegan a un estado en su vida de que ellas no quieren saber de esa criatura y crían la criatura, están con la criatura, pero no desean ni ver esa criatura. Es que lógicamente, o sea, yo le digo, es bastante complicado, ¿no? Sí. Ahí sí es súper difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínese, en mi país, por ejemplo, recién estamos pasando por un debate si es que debe o no debe darse el aborto, bajo qué condiciones debe darse el aborto, a los cuantos días, a las cuantas semanas, a los cuantos meses. Todo eso se acaba de debatir recién, hace poco tiempo. Entonces, es bien terrible y en el caso del Ecuador se estaba haciendo una normativa para que las víctimas de abuso sexual, o sea, puedan abortar en las primeras semanas para que el feto ya no pase a formar y desarrollarse más, ¿no? Entonces, generalmente va a haber, vuelvo a repetir, o sea, es bien complejo, ¿no? Porque como es algo involuntario, o sea, generalmente se produce un rechazo, un sentimiento de culpa, un remordimiento, y es bien difícil, o sea, porque ahí incluso, por ejemplo, en los primeros días del tratamiento psicológico debe intervenir el punto de vista de los padres, de la víctima, los familiares de la víctima, para ver qué posición tienen, porque aquí incluso van a jugar mucho los puntos de vista religiosos, ¿no? Que a veces los puntos de vista religiosos influyen bastante, porque dicen que independientemente de la forma como haya sido concebido el niño, es un hijo de Dios y lógicamente desde los primeros días ya existe vida humana y existen una serie de factores, vuelvo a repetir, que van a influir en la víctima para que acepte o no acepte. Entonces, el tratamiento psicológico va a ser bastante largo, diría yo, y es muy difícil. O sea, en realidad, cada caso es particular, cada caso es único, porque cada mujer que ha sido abusada sexualmente es un ser único, es un ser irrepetible, y depende del nivel de edad que tenga, el nivel de madurez psicológica, el nivel de madurez emocional, para que pueda o no pueda aceptar ese niño que lamentablemente es producto de un abuso sexual. Entonces ese daño psicológico que sufre la madre también es transmitido al feto, es transmitido al niño. Lógico. Entonces en el transcurso del nacimiento del niño, perdóneme doctor, cuando ya el niño nace, entonces ese niño también viene con este problema que tiene la madre. Entonces es doble el trauma a tratar. Claro, tanto al niño como a la madre. Lógico, entonces es bien difícil, ¿no? Porque un niño que nazca con esa mancha, con ese estigma de ser el producto de un abuso sexual, lógicamente va a tener sus reservas, incluso en el plano familiar, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, es que es bien complicado, ¿verdad? Yo vuelvo a repetir, estamos hablando de una estructura de un psicópata que viola, un psicópata que abusa. Y por ejemplo, incluso vamos al famoso debate
o sea, que existe en el campo de las ciencias, ¿no? Si es que, por ejemplo, un psicópata nace o se hace. Entonces, yo, por ejemplo, he escuchado criterios que supongamos que el niño o la niña que ha sido producto de ese abuso sexual, ¿habrá el riesgo o no habrá el riesgo de que herede esa estructura de personalidad de psicópata? ¿Irá a ser un niño perverso? ¿Cómo irá a ser ese niño? Entonces, las expectativas en cuanto a la crianza al nacimiento, su conducta, su comportamiento y la crianza de ese niño van a estar cargadas de bastantes puntos, llamémoslos así, controversiales, ¿no? Y por eso digo aquí el tratamiento psicológico, si es que tienen a lo mejor algún tipo de creencia, un sacerdote, si es que a lo mejor por ahí hay alguien que les oriente, o sea, tendría que ser aquí un análisis, yo pienso que complementario que necesita esa familia, porque tener que asumir un tipo de circunstancias, está victimizada la madre, está victimizada el niño que va a nacer e incluso el entorno familiar que rodea a ese niño. Claro que sí. Bien, Rijo, ¿tienes algo que abundar? Sí, bueno, sí, gracias, Samira. Muchísimas gracias, doctor. Me encantó. Mire, me ha dejado, esto es algo muy significante porque usted lo explica de una manera muy especial, en la cual nos dice y le transmite a todas las personas que nos escuchan de la manera que se tiene que explicar. Así es. Lo que yo le quiero felicitar también es por habernos explicado aquí sobre los benzos, eso, los polvitos, volviendo al tema. Le quiero agradecer también, averigüé lo que era la burundanga que usted explicó. Esas eran las hojas de café que usaban las viejas y lo hacen polvo en químicos. Muy amigo, estoy encantado con eso. La verdad que a ti te cogió con la burundanga desde que comenzó el programa. Sí, desde que empezó el programa usted ha estado atento, al igual que yo. Pero hay algo que me gustaría conversar, y si usted le gusta decir psicópata, las personas que van y usan este tipo de sustancia para afectar otras personas, usted lo llama psicópata. Y también dice, doctor, con todo el respeto, dice que son personas, la mayoría en recuperación. Y yo le tengo un gran respeto a usted, a su opinión, pero a veces, siempre lo he dicho, que las personas que usan droga llegan a un punto de perder el sano juicio. Y lo que hacemos nosotros, lo que tratamos de ayudar a esa persona en un principio de adicción, es recomendarlo a personas como usted, a personas que sí sabe lo que es el comportamiento humano. Pero yo lo considero a veces, antes de llamarlo así, porque sí llegan a la depresión, psicópata, ¿cómo se llama? Muchas enfermedades mentales que hay, que solo ustedes la pueden tratar, doctor. Y eso es consecuencia del abuso de la droga y el alcohol, y de no pararlo a un momento cuando la persona ve que hay cambio en su comportamiento y no actúa, le llega a lo que nosotros llamamos la mínima expresión, a tocar fondo. Cuando esa Perfecto. Toca fondo, va donde usted. Por eso te doy las gracias, Jorge. Mire, para mí, doctor... discúlpeme, o sea, tal vez sea un poco duro, no sea hablar de esto de la personalidad antisocial, pero es bastante duro, ¿no? O sea, primeramente, nosotros hablemos, por ejemplo, nosotros tenemos el cerebro,
la parte que está en la, más o menos llamemos en los, el prefrontal. El prefrontal es la estructura. Yo soy dominicano, antes que todo, le voy a decir algo. Usted dijo bien que eso viene genéticamente. Y yo no derivaría con usted, yo lo acepto. Pero te voy a decir algo, si fuera así, yo soy alcohólico. Yo, José Río, yo soy un alcohólico, porque yo soy dominicano. Porque todo alrededor mío era, mira, la gozadera total. En mi casa, en los vecinos. Nosotros los dominicanos somos alegres y el ron es parte de la cultura. Pero entonces, no hemos criado de esa forma. Aquí le llamamos alcohólico, allá no. Pero aquí en Estados Unidos yo me considero un alcohólico. Por eso yo tengo ya 18 años limpio. Gracias a Dios. Perfecto. Verá, bueno, es bastante complejo el tema. Verá, demasiado. Hay un gran psicólogo que se llama Erich Fromm. Él tiene un libro muy interesante que se llama Psicopatología de la Normalidad. Y más o menos la idea es la siguiente. El hecho de que, por ejemplo, de cada 100 personas, un ejemplo, de cada 100 personas, 80 consumen alcohol. El hecho de que las 80 personas consuman alcohol no significa que el alcohol sea positivo para la salud humana. El hecho de que la mayoría de personas consuman no le hace algo que ayude a desarrollar las habilidades y las capacidades. Entonces, en ese sentido, partamos de ese principio. Lamentablemente, nosotros vivimos en culturas que crean condiciones sociales, ideológicas, incluso religiosas, que favorecen el consumo de alcohol, y por eso es que nosotros las asumimos con la mayor normalidad del mundo, cuando en realidad son sustancias que son la puerta de entrada para otro tipo de cosas. Eso por un lado. Segundo, yo, por ejemplo, la semana pasada, cuando conversábamos con Samira, yo decía, aquí vamos a hacer una pregunta, si es que es primero el huevo o la gallina. Yo, por ejemplo, estaba planteando que hay hipótesis, o sea, yo no estoy afirmando 100% que, por ejemplo, haya el gen del alcohol. Tampoco estoy diciendo que hay el gen de la esquizofrenia. O sea, hay el gen de la esquizofrenia. Existe el gen de la esquizofrenia, existe el gen del alcohol. Pero lo que no se ha logrado demostrar es si es que el gen de la esquizofrenia, el gen del alcohol o el gen de la personalidad antisocial se desarrollan por sí mismo, sin la influencia de la familia, sin la influencia del barrio, sin la influencia de otros amigos, etcétera. Entonces, bien, pero doctor, una pregunta. No todo el que toma es psicópata, ¿no? Correcto, es porque habla a veces en sentido generalizado, pero él no quiere decir que todo el que no toma también sea psicópata. No, de ninguna manera. Esa es la realidad. Vamos por partes, verá. Primeramente, partamos de un principio, verá. A ver, tenga la bondad y yo hablo luego. Mire, la pregunta vino porque usted dijo que una persona que es capaz de ponerle una droga a otra para llevársela, porque ese es el tema, ponerle droga para llevársela o a un hombre. No, es un tema que realmente ha derivado varios temas. No, sí, y en ese caso, si es un psicópata, me van a disculpar, es un psicópata, si es que yo. Por eso, valga la aclaración, por eso estoy diciendo porque Rijo, yo sé que tú entendiste mal, porque el doctor, yo lo entendí perfectamente, él está hablando en sentido generalizado. Cuando se dirige una persona que hizo tal o tal, alguna cosa o la otra, es un psicópata. O sea, no siempre el psicópata es un alcohólico. No, perfecto. O sea, verá, déjeme explicarle un poquito, verá. Adelante. Partiendo de un principio, verá. Vamos, o sea, justamente no todo alcohólico es psicópata, ni todo psicópata es alcohólico, o sea, vamos partiendo de ahí, sino que lamentablemente estamos hablando del tema de personas que son capaces de utilizar algún tipo de sustancia lícita o ilícita para violentar la libertad de una persona
que podría en otras circunstancias ser enamorada, ser seducida, e incluso podríamos utilizar un vinito, podríamos utilizar un whisky, un ron, como un preámbulo para enamorarnos, para seducirnos y para hacer el amor. Muy distinto a hacer el amor. Y es muy distinto que yo utilice el alcohol para poner ahí una sustancia química, violentar la libertad, la individualidad, la capacidad de decidir, aprovecharme de que esa persona pierde su voluntad, aprovecharme de que esa persona pierde la conciencia para yo no hacer el amor, sino tener sexo mecánico que no sé cómo pueda satisfacerme. Entonces, en ese caso, la persona que está haciendo eso sí es psicópata. No digo que todos los alcohólicos son psicópatas, ni todos los que fuman marihuana, de ninguna manera. Tampoco estamos diciendo eso. Pero, por ejemplo, para que nosotros hablemos de una persona que tiene trastorno antisocial, es una persona que viola las normas, viola los derechos de otra persona. En este caso, incluso, por ejemplo, hay personas que primero partamos de un principio. Nosotros tenemos el prefrontal, que está, o sea, el cerebro es uno solo, pero yo digo simbólicamente es como una casa de 3 pisos. Nosotros tenemos la famosa amígdala del cerebro, que está relacionada con esa capacidad de reaccionar ante un evento que sucede. Por ejemplo, un terremoto es lo que nos salva la vida si es que vemos un asalto, etcétera, o incluso me quieren violar. Yo salgo corriendo gracias a la influencia de la amígdala, pero posiblemente amígdala del cerebro, ¿no? Posiblemente en algunas personas podría estar alterada por alguna razón, incluyendo el posible consumo de alcohol, marihuana o incluso algunos fármacos. Ahora, están íntimamente conectados esta amígdala cerebral con el prefrontal. El prefrontal es esa parte del cerebro que nos permite pensar, que nos permite razonar y que nos permite mantener esta conversación. Pero también el prefrontal está ahí, es donde se encuentra el área de planificación, es decir, planificar mi conducta, planificar mi comportamiento, tener normas morales y tener normas éticas. Posiblemente puede haber algunos casos que el consumo de sustancias psicotrópicas, alcohol, marihuana, posiblemente generaron un síndrome cerebral y posiblemente ya afectaron las estructuras y por eso incluso esta persona comete ese tipo de delitos. Ahora, sería importante incluso analizar todo ese proceso de reconstrucción de la personalidad, cómo es que esa persona llegó a cometer el delito. Yo les voy a contar el caso. Yo trabajé en Quito en dos centros especializados en el consumo de drogas. El uno es el San Juan de Dios, que es uno de los más importantes que hay en el Ecuador, y el otro se llama FAMA, Fundación de Ayuda a Hombres y Mujeres en Adicción. Y en ese incluso yo tuve la oportunidad de dirigir. Entonces, yo, por ejemplo, en este centro FAMA, yo tuve la oportunidad de conocer a un chico que tenía 24 años de edad, 24 años de edad, y justamente cumplió 24 años en el centro de rehabilitación, que incluso uno de los principios fundamentales es el respeto de los derechos humanos. Jamás utilizar tipo de conductas nazis, como se dice vulgarmente, para tratar de rehabilitar a una persona. Incluso nosotros considerábamos que si una persona en un momento determinado ya no quiere estar en la clínica, tiene que salir porque no va a tener los efectos deseados. Entonces yo conocí a este muchacho que le llamaban el Chavo, tenía 24 años. Imagínense, cumplía en el centro de rehabilitación sus 24 años. La historia de este chico empieza a los 8 años y medio aproximadamente, cuando ni siquiera se ha formado se ha desarrollado su cerebro, que recién termina de madurar entre los 22, 23, 24, 25 años de edad desde el punto de vista neurológico. Todavía no tenía estructura de personalidad, porque la personalidad más o menos aparece a los 18 años como un consenso, llamemos así. Entonces imagínense un niño que empieza a consumir primeramente los inhalantes, el cemento de contacto, empieza a inhalar ese cemento de contacto, cuántas neuronas, cuántas estructuras mentales le estaba afectando. Luego empieza a fumar marihuana y aproximadamente entre los 12, 13, 14 años empieza a consumir cocaína y ya empieza a cometer delitos.
Imagínense ustedes, llegó a tal nivel este pobre muchacho que se llama el Chavo, que le robaba los juguetes al sobrino, le robaba los pantalones del sobrino para ir a intercambiar por droga. Yo he conocido casos en que, por ejemplo, en las casas de los muchachos que consumen drogas hay solamente clavos porque ya se llevaron un cuadro, se llevaron el equipo de sonido, se llevaron el estéreo o el televisor, todo lo que ustedes quieran. Entonces empiezan, cuando ya han caído en este tipo de adicciones y no ha habido un tratamiento adecuado, lamentablemente van desarrollando una estructura de personalidad psicopática. Por eso yo en algunos casos decía, no sé qué es más grave, si la estructura de personalidad psicopática que tiene este muchacho o las múltiples adicciones que incluso muchas veces llegan a tener. Pero vuelvo a repetir, el caso del Chavo es solamente emblemático para explicarles a ustedes cómo desde muy pequeño la personalidad se va desestructurando y puede evolucionar de una personalidad disocial a una personalidad antisocial y con múltiples adicciones. Entonces, una de las características de la personalidad antisocial es que nunca aprenden. Una persona, entre comillas, normal, si es que cometió, por ejemplo, un delito, ya, por ejemplo, me robé un cuadro de mi casa que valía $500 y fui a vender por droga, no lo vuelvo a hacer porque aprendí. Pero en el caso del antisocial no aprende, vuelve a cometer reiteradamente una y otra vez este tipo de conducta. Y mientras más consume el alcohol, más daño van a tener sus estructuras mentales y lógicamente no hay moral, no hay ética, y con el respeto que se merecen, especialmente en el caso de los hombres, terminan prostituyéndose, teniendo sexo con homosexuales, terminan robando, terminan vendiendo marihuana, cocaína, es decir, lamentablemente se van convirtiendo en yo llamo recursos desechables. Lamentablemente les llamo así, y lamentablemente eso está sucediendo todos los días. Pero yo vuelvo a reiterar, no todas las personas que son alcohólicos son personas que han ido contra las normas, contra las reglas, y si es que lo han hecho, habría que analizar el nivel de alteración que tienen y ver las posibilidades de rehabilitación. Pero para mí, una persona que sea capaz de violar a otra, lamentablemente tiene trastorno de personalidad antisocial, porque eso es lo más perverso que podemos hacer, irnos contra los derechos de una mujer o de un hombre y dañarle psicológica y emocionalmente posiblemente para el resto de la vida. Claro que sí, yo estoy de acuerdo con usted, doctor. Claro que sí. Es algo que deja a la otra persona marcado para toda la vida. Es algo que no se olvida, como se ha acabado de demostrar aquí. Puede ser que se atienda, que tenga todos los tratamientos posibles médicos, psicológicos, y todavía le queda algo, como dice el doctor, y nos explicó muy claro que lamentablemente no se cura totalmente. Por eso es que en muchos países se llega mejor a que si hay consecuencias, como la pregunta que le hice, que si hay consecuencias después del producto de una violación, ¿qué podría pasar? Sí, claro que sí, que va a quedar ese trauma, tanto en el niño como en la persona abusada, lamentablemente. Por eso en muchos países, como dije al principio, pues prefieren mejor que se aplauda la ley del aborto en ese sentido, porque es algo que no es deseado, es un feto que no está deseado y va a tener más consecuencias todavía. Pero en otros países no se acepta. Hay familias que no lo aceptan y dice hay que tenerlo porque no pidió nacer. Lamentablemente es una cuestión de criterio. ¿Qué me dices, Rijo? Sí, dándole las gracias al doctor por todo lo que nos explica y de la manera profesional como lo hace. No, es para mí, tú sabes, más que un honor, porque sí sabe y sí explica de la manera que debe de ser. Tú sabes que yo no soy tan buen locutor, Samira. No, tú sabes que yo lo invité realmente al tema porque se necesitaba la explicación en la parte médica, en la parte psicológica, y quién más que él para explicarnos esa situación, esa parte.
porque es un tema que envuelve varios temas. Por eso no lo dejaba hablar al principio al doctor, para que tú primero te manifestara en cuanto a todo lo que tiene que ver con las drogas y el alcohol, el efecto que producen las drogas, el por qué la persona no recuerda, si no recuerda, si se marea, los distintos resultados que tiene el haber tomado las drogas de la manera que puede ser, ya como estuvimos explicando aquí, producto de un engaño, producto de que te están echando un polvito dentro de tu bebida que tú no te estás dando cuenta y no sabes si ese mareo y esa contentura que podría también reflejarse es producto de que estás tomando. Y no es así, es producto de que te han endrogado, es producto de que vas a caer en una situación que tú no has pedido. Entonces, todas esas consecuencias, todas esas causas traen su consecuencia. Entonces, esas consecuencias, por eso yo quería que el doctor la explicara. O sea, son temas que enlazan otros temas. Y lamentablemente quisiéramos seguir porque de ahí todavía siguen más temas. Porque en la familia, cuando ocurren ese tipo de situaciones, todo el mundo necesita ayuda, porque todo el mundo se ve frustrado también ante una situación así, que si a mi hermana le pasó, que si tuvo el niño, que si los dos están mal. Entonces, cada cual también se ve, o no es así, doctor, se ve también reflejado en el problema. Es que eso le digo, es que aquí van a influir bastante, e incluso, vuelvo a repetir, o sea, depende incluso qué tipo de religión practica usted, si es que eso no es religioso, cree o no cree en Dios, incluso, por ejemplo, la clase social. Yo le digo, verá, por ejemplo, en mi país hay un partido que este partido político articula a los sectores, llamemos, de la élite económica del Ecuador. Se llama el famoso Partido Social Cristiano. Y ellos defienden a capa y espada la vida desde la concepción. Entonces, las mujeres, especialmente de los sectores medios y sectores populares, luchan como una bandera el derecho al aborto, lo que incluso se llama el derecho al manejo de su propio cuerpo, tener la capacidad de decidir sobre su cuerpo. Entonces, la idea es esta. Estos líderes del Partido Social Cristiano, por no darle un nombre, una persona, un líder de este partido, que se jactan de ser de sangre azul, que se jactan de ser físicamente, acá, por ejemplo, nosotros les llamamos plásticos, les llamamos pelucones, aristócratas. Yo me pongo, ellos defienden la vida desde la concepción. Y nosotros sabemos, como en el Ecuador, el aborto es prohibido. Las hijas de las personas de la élite del Ecuador, cuando tienen embarazos no deseados con sus novios, no abortan en el Ecuador, pero se van a abortar en Miami. Así es. Lamentablemente, las chicas de los sectores medios y populares van a abortar en las condiciones más dantescas, las peores condiciones que usted se puede imaginar. Entonces, incluso aquí, todos esos factores se juegan. Ahora, supongamos que a una chica de un sector, de un barrio pobre, le violan, ya que tenga el hijo. Perfecto. Pero, ¿qué pasa si es que le violan a una hija de estos sectores de la élite, y más aún si es que es una de estas personas que tienen rasgos psicopáticos y que vienen de las clases bajas? ¿Qué harían? Es la pregunta. Y les dejo pensando a ustedes. O sea, la élite del poder ecuatoriano, aceptar que su hija, y verá que es un partido social cristiano, que su hija de la élite, violada por un cholo, por un longo, por un indio, como decimos aquí, ¿usted cree que ellos aceptarían que tenga ese hijo? Para interrogarnos, ¿no? Ya, o sea, quiero dejar pensando ese tipo de circunstancias que son bastante complejas, que encierran factores sociales, económicos, políticos, ideológicos, religiosos, hasta para tomar una decisión como la del aborto, sea por causas lícitas o ilícitas en el consumo de drogas. Así es. Es cuestión también de criterio, es cuestión también de la sociedad como de las leyes. Señores, ya no hay tiempo para más.
La verdad que ha sido un tremendo tema como cada martes. Gracias, doctor, como siempre. Tus explicaciones son bastante amplias, concisas y que llegan de verdad al entendimiento de cada uno de los que los estamos escuchando. Rijo, como siempre, un placer de tenerte. ¿Tienes algo que decir? Adelante, antes de despedir el programa. Muchísimas gracias por esta oportunidad, aquí como todos los martes. Muchísimas gracias, Samira, gracias, doctor Rafael, a todos los que nos escuchan. Bien, doctor, ¿algo que agregar? Bueno, solamente agradecerles y solamente dejar en claro que a lo mejor hubo una tergiversación, que no todo alcohólico es psicópata, mientras el alcohólico no viole los derechos, las normas éticas, las normas morales y los principios de otras personas, y más que nada respetar siempre la dignidad, la libertad de una mujer para decidir sobre su cuerpo, porque una mujer tiene legítimo derecho de decidir si se acuesta o no se acuesta con una persona, así sea para tener una relación casual, porque de alguna manera va a disfrutar, lo que no va a hacer cuando es drogada con una persona que le ha puesto escapolamina o algún tipo de benzodiazepina en su trago. Entonces, esa sería para aclarar que no todo alcohólico es psicópata, pero hay que ir diferenciando esas cosas. Excelente, excelente comentario. Bien, señores, muchísimas gracias por la sintonía. Gracias, doctor, como siempre. Y, señores, recordar que este tema, el uso de drogas para una violación durante una cita, su trauma posible luego de esa violación ha sido sumamente explicado y muy bien aclarado por el doctor y los analistas o el analista en drogadicción, nuestro gran amigo José Rijo. Gracias por estar ahí. Recuerden, señores, que la línea para denunciar los abusos, el maltrato, la violencia doméstica es el 1-800-621-4673. 1-800-621-4673. Recuerda, no te quedes callado, denuncia una violencia. Recuerda que puede estar salvando una vida. Gracias por estar aquí en su programa, Aquí Entre Nos con Samira Espinosa, en la sesión Estamos Contigo de cada martes. Nos vemos mañana. Buenas noches. Espinosa, y le dicen la tigresa, eso así es la dura, dura en comunicación. Aquí entre nos, global.com, tiene clase, tiene estilo, y tiene tomando pilo a todos sus adversarios, porque Samira Espinosa es la dueña de la radio. Mi respeto, Samira, para usted. Mi respeto, Samira, para usted. Aquí entre nos, global.com, la emisora del momento. No es cotorre, esto no es cuento. Aquí hay profesionales con variadas entrevistas, apegada a la verdad y siempre de actualidad. Si se trata de